quiero darle continuidad a esta serie Dimensiones Espirituales, Confianza, para que entendamos la importancia de en este tiempo confiar en nuestro Señor. En este tiempo nuestra conciencia tiene que ser restaurada, nuestra conciencia tiene que estar fluyendo correctamente, en el carril correcto, en la línea correcta. Tenemos que estar en el camino correcto para que nuestra conciencia esté llena de Él. Esto es importantísimo, porque si nuestra conciencia no está llena de Él, se llenará con algo más. Era como lo que yo decía hace un par de domingos atrás, que lo escuché, dicho sea de paso, de mi pastor. Mira con quién te acuestas, porque si te acuestas con el mundo, si te acuestas con las noticias, te despertarás con el mundo y con las noticias. Ojo, si te acuestas con las noticias, te levantarás con las noticias. Y créeme, te vas a levantar un poco deprimido. Pero si te acuestas con la palabra de Dios, te levantarás con Dios. Vamos, eso está poderosísimo. Es importante que estés con tu conciencia saturada del Espíritu Santo, saturada del Dios Todopoderoso, leyendo mucha palabra, orando mucho, conectado al mover espiritual. Van a haber movimientos que Dios te va a pedir hacer, cosas que Dios te va a pedir hacer, porque estos van a producir vida, van a producir economía, van a producir cosas que tú dices, ¿cómo es posible que esto sucedió así? Bueno, obedeciste. Y por cuanto obedeciste, el Todopoderoso ahora te bendice. ¿Por qué? Porque Dios bendice cuando tú obedeces. Te decía yo el domingo, hay dos canales perpetuos para que Dios nos bendiga. Número uno, la obediencia. La obediencia nos trae bendición. Y número dos, la disciplina. Cuando tú te mueves en disciplina, cuando tú eres alguien disciplinado, una vez que tú descubres la obediencia, tú te disciplinas en dicha obediencia. Tú coges una costumbre, una buena costumbre, como por ejemplo la de congregarse, que ahora nos estamos congregando. Usted quizás no está viniendo aquí, pero desde su casa usted se está congregando porque este es el sistema ahora piloto que tenemos. Estos son los daños colaterales que estamos teniendo por el virus. Pero bueno, usted está escuchando palabras, usted está recibiendo palabras, usted está recibiendo dirección. Eso hace, luego lo que tú tienes que hacer con este mover es disciplinarte y seguir mañana. Puede ser que mañana no tengamos servicio, pero usted tiene que seguir con una disciplina de escuchar palabra, de leer la Biblia, de orar, de ayunar, si Dios te mueve a ayunar, de lo que sea que Dios te pide. En estas dos facetas Dios te bendice un montón. Ahora, hay tres niveles de conciencia. Te las solté hace unos días, no te las expliqué. Hoy no te las voy a poder explicar porque quiero caer en Romanos capítulo 8. Estoy tentado a llegar allí y tengo unos 15 minutos para ello. Pero hay tres niveles de conciencia. Número uno es la conciencia moral, donde tú tienes que ubicarte en los valores y estándares establecidos por Dios para poder caminar como un ciudadano aprobado y moralmente aprobado, me refiero, ante la sociedad. Usted tiene que respetar y usted tiene que caminar bajo esta conciencia moral. Número dos, la conciencia educacional. La conciencia educacional nos hace prepararnos. Usted tiene que prepararse. Dios no es que toma solamente a los que van a la universidad. Me refiero a prepararte en lo que Dios te llamó a hacer. Si a mí Dios me llamó a ser pastor, yo tengo que prepararme para hacer esto. Yo tengo que especializarme en lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, número tres, no me voy a detener. Número tres, conciencia espiritual. La conciencia espiritual nos da un conocimiento de nuestra esencia. Es decir, cuando falla conciencia moral o conciencia educacional, usted tiene que mantenerse firme en la conciencia espiritual. Porque si usted no se mantiene firme en la conciencia espiritual, correrás el riesgo de perder todo lo demás. Cuando te mantienes firme en la conciencia espiritual, se te abren los cielos y tú comienzas a oír cosas que nadie oyó. Es decir, cuando aún los estándares de valores, conciencia moral, bajan, mengua, como tú tienes una conciencia espiritual sólida, tú te mantienes firme. Tú te mantienes sobrio, tú te mantienes en la línea, tú sabes lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que puedes hacer, lo que no debes hacer. ¿Por qué? Porque la conciencia espiritual siempre va a luchar para mantenerte puro. Uy, eso está bueno. La conciencia espiritual siempre va a ayudarnos a mantenernos santos, puros. Y no significa de ser los más puros, no significa yo soy el santurrón, no. Me refiero a vivir un estándar correcto, un estándar donde demos amor, un estándar donde ayudemos al prójimo. Es decir, también por la conciencia moral, educacional, eso está poderoso. Pero la espiritual es la simiente de todas las demás. La espiritual es lo que hace que cuando todo se caiga, tú no te caigas.
Que cuando todo el mundo diga voy en esta dirección, tú dices no, la dirección, eso es tan incorrecto. Pero va todo el mundo, no me importa. La palabra de Dios enseña esto. Eso te habla de una conciencia espiritual. Cuando tú tienes esta conciencia espiritual, tú operas desde la voluntad de tu Padre, no desde tu propia voluntad. La Biblia nos enseña a tener dominio propio. El dominio propio nos hace abstenernos de cosas que no son lícitas, pero que quizás no nos convengan en ese momento. Cosas que no son permitidas, pero no nos van a ayudar del todo. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia espiritual que va más allá, de lo que puede decir el hombre, de lo que pueden decir los humanos. Ahora, Romanos 8, corre allí conmigo, por favor, estoy apresuradísimo. Quisiera dedicar más tiempo a esto, pero ahorita empezamos ya los servicios más temprano porque se me está acabando el tiempo demasiado rápido. El versículo, vamos a ver, de Romanos capítulo 8, voy a leerte un poquito y luego acelero a partir del versículo 9. Dice, ahora pues, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una ley que no es la ley mosaica. No son los 613 mandamientos de la Biblia, sino que está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, Pablo nos enseña que no vivimos por ley, sino por fe, que no somos salvos por la ley, sino por fe, por la gracia. Y nos enseña de que sí, aunque no vivimos por esta ley, hay una nueva ley que se instala en nuestro ser. Y es la ley del Espíritu de vida. En otras palabras, todo aquel que recibe a Cristo tiene derecho legal para operar en una nueva ley de espíritu de vida. ¿Donde qué? Donde todo aquello que tú navegas, que tú caminas, que tú tocas, tiene que vivir. Ay, no sé si tú me estás entendiendo. Esto está demasiado rápido para soltarte ese cañonazo. No sé si tu conciencia espiritual ya está al nivel que tiene que estar. Profetizo que tu conciencia espiritual se amplifica en esta hora para que tú puedas captar esto de una vez y llevártelo contigo en tu corazón. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace ver, número 1, la vida del Espíritu. Número 2, reconocer cuando algo está atacando esta vida. Y esta ley lo que nos hace es identificar todo aquello que viene contrario al espíritu de vida. ¿Y cómo tú lo identificas? Porque tendrás olfato para oler cuando algo está provocando muerte. Ahora, muerte en tu cuerpo, sí, pero eso es fácil. Muerte en tu salud, bueno, esto también está un poquito fácil porque te das cuenta. Muerte en tu economía, no te das cuenta. ¿Por qué si Dios es el rey del todo el oro y toda la plata, por qué tú no estás requete próspero? Algo está mal. Y esto es un misterio que se te tiene que revelar y que Dios, para que nosotros entendamos por qué no, para que nosotros nos demos cuenta, de por qué que algo estamos haciendo mal, Dios ¿qué hace? Regula las bendiciones y no nos deja agarrarla. ¿Por qué? Porque tú no le das bendiciones a alguien que no entiende, a alguien que está haciendo las cosas mal. Tú le das ahí lo necesario. Pero Dios es el Dios de la sobreabundancia. Y Pablo nos está introduciendo y dice, hay una nueva ley que tengo el privilegio de enseñarla. Y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley, número 1, me libra del pecado. Número 2, me libra de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que produce el pecado es muerte. Entonces, cada vez que tú vives en ignorancia, es igual a vivir en oscuridad. En otras palabras, no tienes revelación y como no hay, como el revelación, como el velo no está siendo removido, tú no logras ver las bendiciones. Porque la palabra de Dios dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Aquí es la misma cosa. Pablo explicándonos en Efesios capítulo 1. Dice que ya fuimos bendecidos. Pero ¿cómo yo accedo a estas bendiciones? Cuando se revela, se mueve el velo, yo tengo la revelación y tengo acceso. ¿Por qué? Porque la veo, porque no estoy en tinieblas, porque el pecado no me está cegando. Ay, pastor, pero ya yo no estoy en pecado. Señores, saber hacer el bien y no hacerlo nos he contado como pecado. Y cada vez que tú participas de un pecado directo o indirectamente, hay pecados capitales, hay pecados morales, pero hay pecados espirituales. Y estos son los más peligrosos, porque estos no se ven.
Y si tú no los ves en el espíritu, tú no los entiendes. Y el enemigo te bombardea tu casa, te afecta tu casa, te afecta tu economía, te afecta tu salud, te afecta todo. ¿Por qué? Porque alguna puerta se está abriendo que no debería estar abierta. Vamos, que alguien diga amén, hello, aleluya, aleluya, que digan algo por amor a Dios. Bueno, me muevo. Ya me voy a mover de aquí, no voy a llegar al 9 nunca. Ya yo lo sé. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio hijo. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, habían 10 mandamientos que el que lo obedeciera estaba en el hit parade del momento. Pero en su naturaleza como mandamiento, estos eran débiles porque estos mandamientos dependían del cuerpo humano, dependían de las acciones humanas. Y cuando el humano se veía enfrentándose a algo espiritual, estaba en desventaja. Esta nueva ley no es humana, es una ley espiritual, es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Para que tú entiendas ahora que si tú vives en el Espíritu, no hay nada que te pueda hacer frente. Que si tú caminas en el Espíritu, no hay demonio que se te pueda parar delante. Que si tú piensas en el Espíritu, vives, comes, andas en el Espíritu, el enemigo no puede contra ti. Oh my God. ¿Por qué? Porque el enemigo puede tocarte cuando hay entrada por medio del pecado. Pero si tú vives en el Espíritu, el pecado, la misma revelación espiritual, no te deja coquetear, no te deja entrar en el pecado. ¿Y por qué yo no tengo miedo? Número 1, porque no creo que me voy a enfermar. Pero hay una plataforma, y es que si me enfermo, yo sé que no me voy a morir. Entonces, un catarro más. Este catarro está medio endemoniado, es verdad. Esto yo le llamo, que este virus se llama catarro endemoniado porque está peligroso el tipo. Se lleva a la gente así como si nada. Pero no tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay una palabra. Estoy sobre la roca, estoy sobre Cristo. La ley del Espíritu de vida de Cristo. Número 1, yo cierro todas las puertas. Mira, cuando tú tienes una conciencia espiritual, tú, préstame atención por amor a Dios, ya se me está acabando el tiempo. Tú lees constantemente, tú lees el mundo espiritual. Y nada te sorprende, nada pasa por casualidad. Todo tiene un sentido. A la hora que te acuestas, a la hora que te levantas, si te despiertas de madrugada, todo tiene un porqué. Si tú no entiendes nada de esto, entonces tú vives como quieras. Para donde me llaman voy, para donde me tiren caigo. No, esto no es así. Hay una ley espiritual, es una corriente. Mírame por amor a Dios que se te revele esto. Es una corriente en el espíritu fina. Una corriente que solamente los espirituales pueden verla. Y tú te guías por esa corriente. Por eso que yo estoy hoy aquí. Yo pudiera estar desde mi casa. ¿Cuántos pastores no están desde su casa? Y con iglesias mucho más grandes que esta. Y están desde su casa, pero yo estoy siguiendo una corriente. Una corriente, ¿por qué? Porque va a ser muy difícil yo crear desde mi casa la atmósfera que puedo crear acá. Va a ser muy difícil. Y esta es la corriente que yo sigo. Y muchas cosas más que Dios me muestra. Voy a seguir leyendo. Porque Dios hizo, versículo 3 de Romanos 8. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no aquí viene, ¿estás listo? ¿Estás listo? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí viene, Pablo dice, mira, la ley se erradicó por medio de una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero si tú no andas en el Espíritu, es porque andas en la carne. Si andas en la carne, esta ley que supuestamente se acabó, es como que para ti nunca se hubiese acabado. Te va a agarrar porque la ley con astucia utilizaba la carne, y la carne era débil y sigue siendo débil ante el pecado. Pero si tú operas en el Espíritu, si tú vives en el Espíritu, si tú caminas en el Espíritu, esta ley del pecado no hay forma que pueda tocarte. Y tú vives con una dirección donde las 613 leyes, mandamientos de Dios que están en la Biblia, no son 10 mandamientos, esa es la ley mosaica.
Esa es la primicia. De ahí salen 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos es como si estuvieran, mírame, es como si estuvieran corriendo constantemente por tu sangre. Porque cuando la sangre de Cristo se fue rociada, cayó sobre la tierra, te bendijo a ti porque saliste del polvo, bendijo la tierra, bendijo a ti, bendijo todo lo que tú hagas, todo lo que tú piensas, siempre y cuando tú estés en Cristo Jesús. Y este es el misterio. Te sales de Cristo, estás vulnerable. Te mantienes en Cristo, el diablo no puede tocarte. Hello, vamos. Ay, Dios mío, quisiera tener una hora ahora. Ay, el 5. Porque los que viven conforme a la carne, con esto voy a terminar ya. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Señores, obediencia y disciplina son las palabras que te quiero que te lleves hoy en tu corazón. Obediencia, tienes que leer Biblia, tienes que orar. Disciplina, mantén un ritmo, mantén un horario, mantén una rutina saludable para tu espíritu. No te puedes pasar el día entero ahora oyendo qué dicen las noticias y que entre más malas noticias, más comezón te da. Porque así es la persona, así es el ser humano. No. Tú tienes que estar sobre la roca, tú tienes que estar firme, tú tienes que saber que esas noticias te están informando, pero la palabra de Dios te se está revelando y te está mostrando lo que Dios va a hacer. Tú tienes que estar adelantado en los tiempos, tú tienes que saber lo que van a anunciar mañana aún antes que sucediera. Mira, el domingo yo di una palabra y dije, vienen 7 días, empezando el lunes, ya dieron el anuncio que van a extender todo este rollo 30 días más, hasta el 30. Tú tienes que estar adelantado, porque se supone que por medio del Espíritu, el Espíritu Santo te muestra, porque Él cuida a los suyos. Él te muestra lo que va a suceder. Aquí viene, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cierro con esto. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, no puedo cerrarte ahí porque te vas a dormir deprimido hoy. Te cierro con el 9. Llegué al 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vamos, que alguien diga, yo no vivo según la carne, sino que vivo según el Espíritu. Dilo de nuevo, yo no vivo según la carne, sino que vivo según el Espíritu. Y Pablo aclara y abre un paréntesis y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia.